Bueno, y en este contexto queremos seguir revisando también algunas de las propuestas, algunas de las cosas que se están planteando, sobre todo desde las comunas. Los alcaldes han insistido en que deben venir más acciones en relación al tema. Tenemos a esta hora el contacto para analizar esta crisis de seguridad con la alcaldesa de Peñalolén y además también presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao. Alcaldesa, muy buenos días, gracias por esta comunicación con nosotros. Hola Viviana, buenos días. Bueno, alcaldesa, sin duda que quisiéramos estar abordando otros temas. Este 2024 lo que lleva ha sido muy difícil en materia de violencia, de homicidios, particularmente en la región metropolitana. A su parecer, ¿qué se podría hacer y qué están empujando además también los alcaldes? Porque escuchábamos, por ejemplo, al alcalde de Macul, al alcalde Montoya, que dice que habría que avanzar tal vez a un estado de excepción, a poder incorporar esto más allá de los cuestionamientos que pueden haber a las libertades personales, pero que debe hacerse algo más. Eso es como un poco la reflexión que uno escucha constantemente. Sí, efectivamente, Viviana, yo creo que lo que estamos es una crisis. Cuando hay una crisis y uno enfrenta una crisis, tiene que pensar en medidas que sean extraordinarias, no medidas ordinarias de aquellas que se hacen frecuentemente. Yo creo que lo primero y el indicador más grande de esta crisis está en la impunidad, es decir, cuántas de las personas que están cometiendo delitos terminan siendo condenadas y después de condenadas terminan privadas de libertad o con medidas cautelares que realmente se cumplan. Entonces, yo creo que lo primero y más importante dentro de las medidas es reducir los niveles de impunidad. Hay un plan establecido por el gobierno, que es el plan Calle Sin Violencia, que está dirigido a reducir la impunidad en el tema de homicidios. Pero yo creo que hay otro tipo de delitos también violentos, como son los portonazos, los robos a vivienda con personas adentro, los motochorros, etcétera. Hay una serie de delitos que afectan a la comunidad en el día a día también, que obviamente no tienen resultado de personas fallecidas, pero que claramente son graves y que podrían serlo, porque estos delincuentes además hoy día para robarte un teléfono te pueden disparar o acuchillar, etcétera, o sea, con mucho mayor violencia. Por lo tanto, yo creo que lo primero es reducir la impunidad. Y segundo, tenemos un problema real, y es que los carabineros, las policías no dan abasto para la gran necesidad, y por eso que se ha planteado el tema de los estados de excepción. Si el gobierno dice que no se puede estado de excepción, tiene que haber una medida extraordinaria que permita que haya más policías en las calles para poder ser más eficiente en el control del delito. Y yo creo que eso es lo prioritario, y por lo tanto son medidas extraordinarias que estamos pidiendo y que le hemos solicitado. Lo conversamos con el subsecretario Monsalve hace unas semanas atrás en su oficina, donde le dimos algunas ideas, y bueno, yo creo que nos tienen que dar un reporte ahora respecto de cuál fue el feedback, digamos, de esa reunión para poder avanzar. Sí, si se acogieron o no, dice usted todo esto que plantearon los alcaldes al Ejecutivo, pero usted dice más policías, más carabineros, y el estado de excepción, lo que entendemos, por ejemplo, hay otras circunstancias, pero es lo que se ha hecho en el sur de nuestro país, ¿no? Pensando que ahí también son otras las características, no estamos hablando de lugares altamente poblados, con una densidad como ocurre en la región metropolitana, pero que si uno va también al análisis, han bajado las acciones violentas. O sea, estamos en una situación de crisis, como usted lo planteaba, pero solamente esa labor debe estar concentrada en, obviamente, quienes están especializados para ejercerla. Estoy pensando en Carabineros y la Policía de Investigaciones, en ningún caso, por ejemplo, Fuerzas Armadas. Mira, yo creo que uno no tiene que... A ver, lo importante no es el instrumento, el objetivo. Los instrumentos están al servicio de los objetivos. Si nuestro país tiene una debilidad respecto del tema de la policía, porque no estaba preparado, yo creo, lo he dicho, el sistema policial, penal, ha sido absolutamente superado por la realidad. Nos invadió un tipo de delito que nosotros no conocíamos, no lo habíamos vivido directamente. Y si nuestro sistema no está preparado para ello, tenemos que estar dispuestos a tomar medidas extraordinarias y, por último, aunque sean temporales, para preparar aquellos espacios. Cuando tú vas, no sé si a ti te ha tocado ir a México, la policía tiene metralletas, no una pistola, ¿no? Y circulan en camionetas, en los pick-up, circulando en los sectores turísticos, etcétera, porque se enfrentan a un tipo de delito que no es cualquier delito.
no es un lanza, no, es crimen organizado. Bueno, nuestro país no estaba preparado para ello. Si son los militares los que tienen que resguardar infraestructura crítica, entiendo que ahí hay un tema legal, tampoco de preparación. En otro país existe la policía militar. Bueno, tenemos que estar dispuestos a hacer ciertos cambios, tenemos que lograr, el gobierno con un proyecto de ley también lo está trabajando, el tema de que más policías estén en la calle y no haciendo labores administrativas, etcétera. Eso va a tener resultado en un tiempo, en un mediano plazo. Pero mientras tanto, en esa temporalidad que necesitamos el control de la calle, yo creo que tenemos que estar dispuestos a medidas extraordinarias, y si tienen que ser militares los que resguarden espacios, le hemos llamado de infraestructura crítica, yo creo que no tenemos que tenerle temor a eso y habilitar legalmente aquella situación para que pueda ocurrir. Alcaldesa, ¿y eso es parte de lo que se planteó entonces en este encuentro con el subsecretario Monsalve? Le planteamos distintas cosas, porque son temas también vinculados específicamente al tema municipal. Nosotros no podemos abandonar, independiente que la situación crítica de seguridad hoy día lo sea, no podemos abandonar que los municipios, nuestro tema es la prevención, y por lo tanto también cómo nos ayudan a nosotros el tema de más cámaras de televigilancia, el poder fortalecer el rol de nuestros funcionarios que circulan en las calles, y todo lo que significa implementar recuperación de espacio público, iluminación, es decir, pastelero a tus pasteles. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero que está mucho más vinculada a la prevención, y esas cosas tienen efecto. Ahora, mira, en el ámbito de infancia, por ejemplo, ahí tenemos que evitar que niños, jóvenes que cometen delitos, los vuelvan a cometer. Y para eso podemos hacerlo y generar todos los programas, fortalecer los programas de intervención de niños y jóvenes que cometen delito por primera vez. Eso no es para el futuro, es para el presente. Sí, y sabemos que también toda la evidencia internacional habla que la intervención en los barrios, la recuperación del territorio, da efectivamente resultados, pero esto es un trabajo permanente, a largo plazo, que involucra recursos y que no muchas veces responde a las urgencias, ¿no? O a las percepciones, que es lo que estamos viviendo hoy en un contexto de crisis. Pero quería, para cerrar el tema de esta petición de, por ejemplo, tomar medidas como un estado de excepción, infraestructura crítica, tal vez utilizar esa legislación. Usted dice, estamos ante una situación distinta tal vez a lo que ocurría hace algunos años atrás. Es muy diferente y se entiende que tiene una presión distinta cuando aquí también hablamos de alcaldes del oficialismo que lo están pidiendo. Lo hemos escuchado esto ya desde hace algún tiempo, pero ya además cuando hay, por ejemplo, varios alcaldes que coinciden en esto, es también una presión que se está haciendo al Ejecutivo. ¿Cómo analiza que hoy no solo sean voces, por ejemplo, de la oposición que están planteando esta idea? Bueno, yo creo que la realidad es mucho más potente, digamos, que cualquier mirada ideológica probablemente respecto a muchos temas. Los que somos alcaldes y alcaldesas, sobre todo en mi caso, que ya hace tiempo, hemos visto la evolución de estos fenómenos, y por lo tanto nosotros lo planteamos hace mucho tiempo, que el narcotráfico estaba invadiendo nuestras poblaciones, que era un tema complejo, que había que abordarlo de manera seria, concreta. Bueno, la verdad es que siento que en ese minuto probablemente no fuimos escuchados suficientemente, y probablemente nosotros tampoco lo hicimos de una manera tan certera para que ocurrieran cosas, para no echarle la culpa a los demás, digamos, sino que no fuimos capaces de llevar adelante una política en el ámbito policial, digo, que tuviera relación con el fenómeno y cómo avanzó este fenómeno tan rápidamente. Pero por otro lado, Viviana, yo creo que, a ver, tú planteas, déjame solo una cosita que decías antes, el tema de la prevención no es para el futuro. Tiene algunas cosas, igual que las medidas que se están implementando hoy día, algunas tienen de mediano y otras de largo plazo. La prevención también tiene medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Iluminar un lugar no iluminado es absolutamente de corto plazo. Poner cámaras de televigilancia es de corto plazo. O sea, finalmente, cuando uno quiere poner medidas de prevención, se puede. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hoy día? Fortalecer el rol de las policías. Y claramente es hoy día, mira, desde capacitarlas para aportar otro tipo de armas, para poder enfrentarse con las personas en un ambiente, digamos, de hostil, o donde son recibidos, digamos, con disparos. Por ejemplo, hoy día muchas policías no pueden llegar a algunos lugares porque los vehículos no estaban blindados. Hoy día se han hecho entrega a varias comisarías ya de vehículos blindados. Pero así todo, si tú vas viendo cuál es la posibilidad de enfrentar una situación compleja, ya no es una patrulla, es más de una. Porque si se produce un enfrentamiento, etcétera. Entonces, esas cosas son las que hacen pensar de que nuestro sistema no está preparado para enfrentar este tipo de delitos. Y por otro lado, como te decía al inicio, el tema de la impunidad.
no sacamos nada con tener más carabineros preparados, más policías, si no tenemos detenidos y que sean condenados, porque finalmente son las mismas personas que están cometiendo siempre los delitos en toda la ciudad. Y lo que implica obviamente cuando no hay un homicida conocido, cuando las personas que cometen todos estos hechos no terminan en la cárcel, hay una sensación de impunidad que por lo menos de alguna tiene una influencia, podríamos decir, directamente en esa decisión, ¿no?, de seguir cometiendo estas acciones tan brutales, tan violentas. Pero, alcaldesa, esto, más allá de muchas medidas que se han tomado, que eso nadie puede desconocer y que incluso hasta transversalmente político se ha reconocido aquello. Los mismos carabineros han sido bien claros en el aumento de recursos, usted lo decía. Hay esfuerzos constantes, podríamos decir, de todas las autoridades de darle una respuesta a lo que está ocurriendo. Pero lamentablemente hay casos de alta connotación pública y una percepción de la ciudadanía, y es cosa que uno revisa alguna nota, que están viviendo con el miedo, con las balaceras. Entonces, ¿cómo poder también trabajar esta percepción que más allá de todas las acciones hasta ahora no ha cambiado en la ciudadanía en cuanto a la violencia y a las acciones delictuales? A ver, yo creo que lo primero es actuar con datos. Es decir, veamos las cifras para que, ya sea comunales, regionales, por macrozona, para que, más que para hacer comparaciones odiosas, lo que yo digo, veríamos las cifras. O sea, si es posible reducir los homicidios, claro, uno dice, vamos por buen camino. Si eso no ha sido posible, bueno, quiere decir que, o sea, más que, a ver, ayudar en la percepción también tiene que ver con mostrar resultados. Claro. Las personas, obviamente, mientras haya una víctima, aunque tú le digas que los delitos bajan, obviamente que no tiene para ella, no va a tener ningún sentido porque es víctima, y yo creo que en eso hay que empatizar con las víctimas. Pero claramente para mejorar la percepción tenemos que hacer cosas concretas, que la gente se sienta más segura para caminar desde su casa al trabajo, poder subirse al transporte público, y para eso la percepción se trabaja con múltiples maneras, con mayor presencia en los barrios de policía o personal municipal que patrulla, con mejor iluminación. O sea, la percepción no solo tiene que ver con lo que los medios de comunicación le transmiten a las personas, sino que también con la vivencia que la persona tiene en el día a día. Si yo dejo o no dejo a mi hija salir a la calle a comprar a la esquina, que va y vuelve, como probablemente muchos lo hacíamos sin ningún problema hace muchos años atrás, y hoy día uno dice, no, sola no va a salir a ninguna parte. Bueno, eso tiene que ver si en los barrios se usa mucho, el almacén de la esquina, muchos niños van, vuelven, muchos papás hoy día tienen temor de mandar a sus niños, ni siquiera al almacén de la esquina. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar, porque es concreto. Los fuegos artificiales es un hecho súper concreto respecto al tema de percepción. Los fuegos artificiales generan una alta sensación de inseguridad. Sí. Primero porque los ruidos son estruendosos. Segundo porque los niños no pueden dormir y las personas sufren terror en sus casas. Y tercero porque se confunde con armas, con uso de armas. La gente no sabe distinguir si están disparando una pistola, una metralleta, o están, digamos, un arma automática, o están disparando un fuego artificial. Entonces, trabajar el tema de los fuegos artificiales yo creo que tiene mucha incidencia en los barrios, porque además quienes portan los fuegos artificiales son bandas, es reconocimiento, digamos, controles de territorio. O sea, nadie que tiene fuegos artificiales los fue a comprar a un negocio formal, es delito. Y además hoy día cómo se internan esos fuegos al país, etcétera. O sea, trabajar el tema de los fuegos artificiales también, a pesar de que uno podría decir que es menos prioritario, todos los alcaldes en la reunión con el subsecretario Monsalve lo plantearon como un tema prioritario, porque las familias realmente sienten terrores nocturnos con ese tema. Sí, y además es la dificultad, ¿no?, que estamos enfrentando como sociedad, que más allá de que muchas acciones, incluso los datos, puedan reflejar algo, es totalmente comprensible que la ciudadanía se sienta insegura ante situaciones tan difíciles y de alta connotación, y además sobre todo cuando se es víctima de alguno de estos delitos. Pero para terminar, alcaldesa, también este es un año electoral y es un año donde sabemos las gobernaciones y los alcaldes, y entiendo que los partidos políticos precisamente están en las negociaciones, pero el tema de la seguridad va a estar muy presente y van a surgir probablemente muchas ideas. Entonces, ¿cómo ve la injerencia y la seriedad con que se va a poder abordar este debate en un contexto de elecciones? Sí, mira, yo creo que aquí vamos a tener que hacer un ejercicio súper responsable de tratar de evitar más efectismo y ponernos en la efectividad. O sea, yo creo que aquí vamos a tener que algunos, sobre todo los que nos vamos a la reelección,
ir poniendo cuotas de cordura, digamos, respecto a este tema, porque a mí me preocupa que efectivamente estas cosas se transformen en batallas electorales con medidas grandilocuentes que finalmente no tienen ninguna incidencia en el delito realmente. Y yo creo que ahí tenemos todos que hacer un esfuerzo. Yo confío en que la mayoría de mis colegas que plantean estos temas lo han hecho seriamente, que saben perfectamente que electoralmente esto tiene una incidencia, que hay algunos también que utilizan el tema de la seguridad para sus campañas, nosotros lo hemos visto, yo lo he visto también, en mi comuna no es la excepción, y creo que eso, aparte de ser poco ético, creo yo, de aprovecharse de las necesidades de las personas o de los problemas, digamos, y de las crisis, finalmente poder abordarlo electoralmente. Entonces yo creo que aquí tenemos que visibilizar, yo creo que ya tenemos un análisis bastante claro respecto de lo que es el diagnóstico y por lo tanto ya no tenemos que hacer más diagnóstico, lo que tenemos que hacer son medidas prácticas que tengan resultados y medir aquellas medidas que ya se están implementando. El gobierno tiene una agenda legislativa, de policías, etcétera, que debiera empezar a rendir frutos durante este año, entendiendo que la implementación siempre tiene un tiempo. Entonces yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que estas medidas que se implementen rápidamente y vayamos midiendo resultados, que es lo que hay que hacer. Al final las cosas se miden objetivamente con datos y no hay otra forma de medirlo aparte de la percepción. Sí, ojalá esperemos que se pueda dar, ¿no? Sobre todo tener el mayor criterio y seriedad para enfrentar una problemática que es tan difícil y que no requiere, o sea, puede entenderse que en el debate se puedan sumar algunas soluciones y que cada uno quiera aplicarlas de alguna manera y quiera promoverlas, pero sabemos que hay que hacerlo con responsabilidad, eso es fundamental. Muchísimas gracias, alcaldesa, por el tiempo y la posibilidad de analizar este contexto tan difícil que estamos viviendo. Sí, muchas gracias, Viviana. Solo en ese último punto decirte que efectivamente lo más importante, más que acciones de cada municipio en particular, tiene que hacer acciones colectivas para que rindan fruto, porque si no, si sacas la delincuencia de una comuna y se traslada a la otra, da lo mismo. En realidad, finalmente, las víctimas siguen siendo ciudadanos de nuestro país. Y por último, mandarle un gran abrazo, saludo al alcalde de Pichilemu por la noticia y el femicidio ocurrido ayer de una funcionaria municipal. Yo de verdad lo lamento y cuando decimos ni una menos es porque de verdad no queremos ni una tabita menos, ni una menos, y hacer conciencia respecto de lo importante que es trabajar el tema de la violencia y en particular enfrentar los femicidios. Claro, la violencia en este caso y con la consternación además, esto ocurre en plena luz del día, en una localidad, en un balneario, así que es sumamente preocupante también ese hecho. Muchísimas gracias, alcaldesa.